Jorge Lanata, buen día. Hola, ¿qué haces? Hola, George. ¿Está Buflet ahí? Está Buflet acá. Sí, Feliz sí. cumpleaños, Buflet. No, un día después. ¿Cómo feliz? Tarde. No. No, Tarde. no. Pero seguro. Pero, pero me lo acaban de decir. Viste. Bueno. Esto Alguien- habla. No, esto habla de Voy tu a matar a capacidad alguien, como voy a matar a periodista. alguien. No. No te calentes, Eduardo. Y sí, es así, ¿viste? Lo que vale es la intención, Eduardo. No vale la intención. No, Jorge no tiene Ernesto, nada. dale. Me acaban de avisar, te Mira, juro por Eduardo, Dios. Te avisan tarde las cosas. terrible, terrible. Tendrías que haber dicho, no sé cuándo cumpleaños. Claro, tal cual, como lema. No sé. Mirá, quizás si mañana no llegan unas palmeritas para desayunar, se me pasa la Eso se ofensa. llama extorsión. Bueno. Pero mirá la extorsionadora. ¿Qué tal, Increíble, Y barata, así ¿eh? nomás. Sí. No. Pero barata depende, las palmeritas de acá al lado son Bueno, caras. ¿Cómo es podemos verdad, arreglar? Retiro lo Es dicho verdad. entonces, qué sé yo. No. No, tranquilo. Nada, fue Muchas un- gracias, muchas gracias. Pero escúchame, fue un acto de afecto, de Eso es verdad, cariño. eso sí, claro. Tan sincero, Es una ¿no? Tan... Pero ¿Cómo que? pero claro, Amoroso. y me lo Vamos. rechazás No de te esa pongas- manera. No te pongas así, Edu. Me lo rechazás Lo de vas a esa hacer llorar manera. a todos. No te pongas así. Tampoco te pongas así. Tampoco me hagas un culposo. Vamos, tonta. No, pero ¿cómo te... Montón. Pero, agendalo. Pero- Agendalo bien. No, Claro. está bien. Me lo voy a anotar para el año que viene. Pobre. Ella te saludó el día de tu cumpleaños, no te saludó al día siguiente. Claro, no te saludó. Bien, María, Bien bien. negra, Bien negra, bien negra. La negra traidora. Lo panquequeó la negra. Qué botona es. Qué botonaza, Sabe, negra sabe, botona. Todos los negros son traidores. Es así. Decí que Y estoy 2 acaba de semanas demostrar nada una vez más. más. Qué va. Ya mostró la gacha. 2 días. Qué Garca. Terrible, terrible. Ay, Dios. Bueno, todo tranquilo, ¿no? Todo Sí, bien. sí, El todo país bien. crece. Sí, todo Así me bien. gusta. Hoy seguramente veremos a una Cristina Fernández de Kirchner y compañía no aceptando un fallo de la Corte, ¿no? No Bueno, cumpliéndolo. claro, por lo que pasó con el Consejo de la Magistratura. Claro. Ahora, va a ser difícil rechazar eso porque no sé con qué argumento. Con ninguno, Jorge. Con ninguno. Obvio, claro. No podés no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, no, eventualmente puedes discutirlo si tuvieras alguna posibilidad de tener razón. Pero esto fue... Porque la orden no es al Congreso, no es al Senado. La orden es al Sí, sí. Consejo de la Magistratura que cumpla con la sentencia. Ujú. La Corte, Sí, es que en lo que su dice la momento Corte fue es que un papelón, lo que dice la Corte es que hay que notificar al Senado de la Nación de la sentencia. Sí, sí. Pero la orden es al Consejo. Sí, a ver, lo van a intentar discutir, pero no tienen otra sino acatarlo, ¿no? Pero claro, pero obviamente. Es así. Escúchame, ¿vos viste las diferencias que hay en los colegios, o sea, en la cantidad de horas de clase en la Argentina si lo comparás con otros países? Es impresionante. Es impresionante, sí. Escucha esto, los alumnos de escuelas primarias en Argentina promedian casi un ciclo lectivo menos que los de Brasil. Un ciclo lectivo menos. Qué bárbaro. Si vos comparás, Ciclo lectivo es todo el año. claro, Claro. vos comparás el calendario escolar de Argentina y de Brasil, todo el primario, ¿no? Entonces, un estudiante de Brasil recibe 120 días más de clase que un argentino. Qué bárbaro. Eso sería medio año. Si añaden los días de clase perdidos, obvio, esa cifra asciende a casi 192 días. Claro. Es increíble realmente, es muy fuerte. Esto, bueno, siempre hacen, y realmente son muy buenos, informes los de la gente del Centro de Estudios de Educación Argentina, de la UB, de la Universidad de Belgrano. El director es Alieto Guadañi, claro, un grande. que está en línea de teléfono. ¿Cómo anda, Alieto? Acá Buen día, Feynman y cordial Lanata. saludo para los dos. Buen día, saludo. Nieto, buen día. Es muy impresionante la cantidad de días si uno lo suma. Así es. Fíjese, en Chile son 195 días de clase por año, pero hay doble jornada, quiere decir que van más de 5 horas. Eso le da más de 1000 horas en el año. En Argentina hay 180 días por 4 horas, porque la doble jornada es mínima, da 720, pero nunca se cumplió. Así que nosotros más o menos, un chico argentino tiene la mitad de horas de clase que un chico chileno. Qué bárbaro. Por eso no hay que asombrarse de una cosa de la cual poco se habla en la Argentina, que es el nivel de ignorancia de los pibes de 15 años de edad en la Argentina.
La prueba PISA mide el nivel de conocimiento de los pibes de 15 años de edad en matemática y lenguas y ciencias. Muy bien, en 77 países se presentan a esta prueba mundial. La Argentina ocupa el lugar 71. ¿Quién está peor que Argentina? 2 países centroamericanos y 4 africanos. ¿Y quién está mejor que Argentina? Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Los efectos prácticos de esto, cuando uno habla de las pruebas PISA, así dicho, parece como una abstracción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los pibes no saben hacer en un promedio en la Argentina? Bueno, el déficit es muy grande en lengua y matemática. Por eso la Argentina está entrando en una etapa peligrosa donde no hay más pobreza. Usted dice, este tipo está loco. No hay más pobreza, porque lo que hay ahora es algo peor que pobreza. Hay exclusión social. Un pibe que nació en un barrio marginal, es muy difícil que termine la escuela secundaria. Por lo tanto, no va a tener trabajo digno en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo está demandando tipos de trabajo que no existían en el siglo pasado. Este es el siglo de la ciencia y la tecnología. Y el capital humano de la Argentina no crece porque el capital humano se alimenta de un buen sistema educativo. Además, hay desigualdades. Cuando uno habla de lo que saben los pibes argentinos, tiene que tener cuidado, porque ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver, de un porteño que estudia en una escuela privada en Belgrano o Palermo, o un pibe que va a una escuela pública en el Chaco. Yo le voy a decir cuál es la diferencia. El nivel de ignorancia de un pibe del Chaco es más o menos 6 veces mayor al nivel de ignorancia de un pibe de una escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una diferencia muy grande entre el nivel de conocimiento de los pibes que van a escuelas privadas de los pibes que van a escuelas públicas. No porque sean más inteligentes, porque usted sabe que los talentos se distribuyen de una manera aleatoria, ¿no es cierto?, sí, claro, probabilística, sino porque el sistema escolar argentino viene castigando duramente a la escuela estatal con cierres de clases, huelgas, una cantidad de cosas que la han deteriorado, ¿no es cierto? Alieto, o sea, pobres e ignorantes es una bomba de tiempo. Así es. Cuando uno mira todo esto, se acuerda de ese famoso libro, Mi hijo el doctor. Sí. Porque nosotros además tenemos todavía la memoria de esa generación de inmigrantes que venían semianalfabetos, pero sus hijos iban a la escuela. Sí. Había una gran disciplina por la escuela. Si usted me pregunta qué es lo que hay que hacer para el futuro, uno puede dar muchas cosas, pero lo alargaríamos. Yo creo que hay que empezar por 3 cosas muy simples. Muy simples. Bueno, simple no tienen nada, pero son 3 leyes. La ley 25.864 del 2003, que dice 190 días de clase. Nunca se cumplió. La ley 26.206 del año 2006, que dice jornada extendida, doble jornada. Nunca se cumplió. Estamos más o menos en un promedio de 14%, con un drama en el conurbano, porque en el conurbano el 7% está en jornada extendida, mientras en la capital federal está a la mitad. Y la tercera, que tampoco se cumple, es que es obligatoria la escuela secundaria. Claro. Pero nadie lo controla eso. O sea, los que dicen defender la escuela pública, que los Baradel de la vida, son los que terminan destruyendo la escuela pública. Objetivamente hablando, sí, eso es así por lo siguiente. Cuando usted mira cómo se dan las elecciones de la persona, usted tiene que mirar la evolución de la matrícula estatal y la privada de los últimos 20, 30 años. Muy bien, yo tengo presente la cifra de la década del 90. En la década del 90, a pesar de lo que se dice, el privatismo de Menem, todo eso, la verdad que no es así. La matrícula pública en la época de Menem creció un poquito más que la privada, pero eran parejos. Desde el 2003, todos los años cae la matrícula pública de la República Argentina. Entonces, cuando un gremio focaliza las huelgas y los cierres de escuelas en las escuelas públicas, lo que está haciendo, los está expulsando para la escuela privada. Porque el fenómeno que se está dando, tradicionalmente en la Argentina, la clase media y clase media alta iba a escuelas privadas. Ahora están yendo a escuelas privadas, sobre todo de carácter parroquial o evangélico, pibes muy pobres. ¿Por qué? Porque los padres son pobres y tienen que trabajar y no aguantan que la escuela esté cerrada.
Usted se imagina un trabajador doméstico que sale a las 5 de la mañana de la casa y tiene 3 pibes y los tiene que mandar al colegio. Y si el colegio está cerrado, ¿a dónde va? Claro, claro. Alieto, estos porcentajes de que en el secundario deserta la mitad de los pibes, ¿siguen siendo constantes? ¿Sigue siendo así? Es cierto y es falso. ¿Cómo puede ser cierto y falso? Bueno, es cierto como promedio, pero es falso cuando usted divide entre privado y público. Entre privado y público, porque déjeme ver, de memoria no se lo puedo decir, pero debe andar, en público debe llegar el 30% y en privado el 70%, más o menos, el doble. Hay provincias argentinas donde de los que van a escuelas privadas termina la secundaria el 90%, y los que van a escuelas públicas termina la secundaria el 10, 15, 18%. Hay la característica de la educación argentina no es solamente el deterioro de la calidad, sino que ha crecido la desigualdad. Alieto, si usted fuera ministro de Educación del próximo gobierno, ¿usted qué haría? Lo primero, cumplir las 3 leyes. Jornada escolar, además es bien clara la ley. La ley es bien clara, la que sancionó Néstor Kirchner en el 2004. En 2004. Calendario escolar mínimo 180 días, la meta 190. Artículo 2, escuchen bien. En caso de incumplimiento del artículo 1, las autoridades competentes, léanse las provincias, tomarán todas las medidas para compensar los días de clase perdidos. Día cerrado, día abierto. Nunca ocurre, pero bueno, qué sé yo. No ocurre, y el ejemplo lo da el propio Estado, que inventó los feriados puentes. Lo que pasa es que hay un sindicalismo de la educación extorsionador, ¿no? Correcto, pero se perjudica a 1 de cada 3 argentinos, porque a una escuela, entendiendo como escuela desde el jardín de infantes hasta la universidad, va 1 de cada 3 argentinos, más de 15 millones. Cuando usted lo cierra, los perjudica a ellos. Es que no les importa, a los Baradel de la vida no les importa a esa gente. Y objetivamente lo que usted dice es cierto, porque el comportamiento objetivamente evaluado es consistente con un debilitamiento de la matrícula pública y un fortalecimiento indirecto de la matrícula privada. ¿Y qué otra por cosa? Un fenómeno de expulsión, no de atracción. ¿Y qué otra cosa haría? Bueno, son varias. Primero hay que fortalecer la carrera docente, hay que mejorar los sueldos de los maestros, lo cual no implica aumentar el gasto, porque las provincias han gastado mucho dinero no en mejorar los sueldos, sino que se han llenado de cargos. Cuando usted mira la relación de cargo docente con alumnos, se da cuenta que las cifras de la Argentina son enormes comparadas con otros países, ¿no es cierto? Acá hay provincias argentinas donde por cada cargo docente hay 6 alumnos. Una locura. Claro, entonces los gobiernos provinciales aprovecharon el fortalecimiento del gasto en educación, que existió en la década pasada, del 2003-2004 adelante, creció el gasto público en educación, pero gastaron en cargos, no en mejorar los sueldos, y requiere darle jerarquía universitaria a la carrera docente, ¿no es cierto? No algo de lo que hablábamos el otro día, nosotros tenemos una compañera acá en el programa, Flavia Pitela, que es maestra, nos contaba la arbitrariedad con la cual las directoras a la hora de evaluar a los maestros ponen notas, y es como que todas ponen 10 sin importar nada, ¿no? O sea, no hay una evaluación seria del laburo de los maestros. Claro. Bueno, porque entre otras cosas, este es el único país del mundo que por ley prohíbe difundir los resultados de las pruebas a aprender escuela por escuela. Esa ley, que fue sancionada con la ley de educación allá por el 2007, 2008, nunca se modificó, ni ningún partido político pidió modificarlo. Esto significa que usted, como padre de familia, no tiene derecho a saber cuál es la evaluación de la escuela al cual va su hijo según las pruebas a aprender. O sea, se le niega el derecho a la información. Bueno, alguna vez lo hablamos esto al aire. En otros países, doy el ejemplo de Estados Unidos, cuando uno está por, qué sé yo, alquilar o comprar un departamento, la propia inmobiliaria pone qué colegios hay alrededor y cuál es la calificación de cada colegio. Totalmente. No, correcto. Bueno, en Brasil, yo me acuerdo cuando era embajador, el ranking, el detalle salía en algunos casos en los diarios, ¿no es cierto? Si usted le pregunta, por ejemplo, si le hace una entrevista a un intendente municipal de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, donde sea, y le pregunta
cuánto saben los pibes de su comuna, según la prueba Aprender, no sabe. No sabe. Y no le pregunte a los consejeros escolares, porque tampoco saben, ¿no es cierto? Hay una política la premisa es falsa, es que informar significa discriminar. No, cuando yo informo que usted no sabe, no es lo estoy discriminando, le estoy informando que no sabe, para que mejore, porque si no se lo digo, ¿cómo hace para mejorar? Claro. Respecto de la parte administrativa, ¿sirve para algo que el Ministerio de Educación no tenga escuelas y que las escuelas estén divididas en las jurisdicciones? Bueno, esto es constitucional. De la Constitución Argentina de 1853 establece que la escuela primaria es competencia de las provincias. Eso fue corregido con la ley Laínez a principios del siglo pasado, 1905, cuando el gobierno nacional se dio cuenta que algunas provincias hacían muy poco para mejorar las cosas. Pero es responsabilidad provincial, La nación es responsable de las universidades nada más, pero la responsabilidad directa es de las provincias, ¿no es cierto? Y además está en la Constitución eso. Yo no creo que por ahí esté tanto el problema, ¿no es cierto? Hay otras cosas. La coparticipación federal de impuestos no tiene en cuenta los progresos educativos de cada provincia. Debilita mucho, y esto que voy a decir va a ser bastante polémico, la ausencia en Argentina de un examen general de grado secundario que habilite para el ingreso a la universidad. Como Lo que es el vestibular en Brasil. Sí, ahora se llama ENEM, Examen Nacional de Educación Media, y en Chile se llamaba Prueba de Suficiencia Universitaria. Lo inventó este muchacho Napoleón I en 1805, el bacalao francés. Que lo daban en estadios, no sé si ahora sigue siendo igual, pero... El más grande del mundo que se da en estadios y demás, lo hizo un muchacho que se llamaba Mao Zedong. No estoy hablando en serio, estoy hablando en serio. Obviamente. Y el examen en América Latina, uno de los más importantes, el que hizo Fidel Castro, en Cuba. Sí. Lo notable es que donde gobierna el Partido Comunista, que son 3 países, Vietnam, China y Cuba, existe ese examen, no hay ingreso automático a la universidad. Alieto, ¿significa que la verdadera grieta o una de las grandes grietas en Argentina es educación o ignorancia? Sí, educación o miseria. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI usted no puede salir adelante con un pueblo sin alta capacidad educativa para entender las transformaciones tecnológicas. Claro. Entonces, claramente, mire, es mejor tener vaca muerta que no tenerlo, es mejor tener minería que no tenerlo, sí, pero el en el conocimiento, siglo XXI la solución no viene por ahí. El conocimiento es más importante que todo eso, claro. Eso está medido. Hay un informe de hace varios años, el Fondo Monetario, que midió el valor humano del capital humano, o sea, lo que está en la cabeza suya y mía, y de los que están escuchando. Es 4 veces más importante en términos monetarios que todos los activos físicos del mundo, aeropuertos, aviones, fábrica, todo, 4-1. Sí. Porque es el siglo de la ciencia y la tecnología. Claro. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria. La Argentina ganó por goleada con la 14-20, ganó por goleada. Siglo XX de la secundaria, ahí ya empezamos a aflojar. Y el XXI es el de la universidad. Y estamos débiles en el escenario. Nosotros tenemos pocos graduados universitarios. Cuando digo eso no me comparo con Francia, me comparo con Chile, me comparo con Brasil, me comparo con México, me comparo con Colombia. ¿Cuál es la proporción de graduados, Alieto? Y nosotros estamos graduando en promedio alrededor de 28, 30. Los brasileros gradúan el doble. Pero ellos no tienen ingreso irrestricto. El ingreso irrestricto es una trampa, claro, porque le está diciendo al pibe del último año de secundario, vos no te calentés, vos andá, estás terminando la secundaria, hacele un lindo viaje de egresado, andando nomás, y después va y te anotás, porque el ingreso es irrestricto, están obligados a anotarte. Eso no ocurre en ningún país. Hay que dar un examen de graduación secundaria. ¿Cuál es el mérito de ese examen? Es que capitaliza el esfuerzo.
el pibe sabe que tiene que estudiar para eso, porque son exámenes, por ejemplo, el brasilero son 2 días, 5 horas cada uno, ¿no? Claro, claro, claro. Y fíjese lo que hizo Lula, porque este examen lo puso Fernando Enrique Cardoso cuando terminaba el mandato. Después vino Lula, al cual yo le confieso que lo respeto, porque es un izquierdista inteligente, y que no lo derogó. ¿Sabe lo que hizo Lula? Bueno, vamos a identificar los pibes pobres que sacaron buena nota en este examen y los vamos a becar a todos. Qué bárbaro. El ingreso irrestricto es una trampa. Usted tiene universidades en Argentina que de cada 100 pibes que ingresan al primer año, terminan se gradúan 15, 20, 18. ¿Usted sabe el costo que es eso? Aliento, como siempre, es un gusto escucharlo por un lado y por otro lado es un bajón porque nos damos cuenta de lo que nos está pasando, pero está bien que alguna vez nos empecemos a dar cuenta de esto. Totalmente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Abrazo Un muy grande, Alieto. Alieto Guadañi, quien hablaba, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina, el CEA, Lo admiro. de la Universidad de Belgrano. Lo admiro profundamente. Sí, un tipo muy interesante, pero aparte habla con datos, no es que Y está- además dice las cosas como son, ¿no? Sí, Sin sí. filtro. Y además alguien tiene que decirlo. ¡Wow! Muy bien. Y estaba encendido. Mirá vos, habló de los dos programas. Qué ¿no? grande Ya, sos. se está quinto. ¿Qué tal, eh? Qué remate, ¿eh? Nos vemos mañana. Chao, querido, chao.